siguiente presentación vamos a destacar el legado de esos personajes tan excepcionales que han luchado por guiarnos en la búsqueda de la luz y de la verdad a través de la historia. En realidad son muchos, pero vamos a tratar de enfocarnos en aquellos que han tenido una mayor trascendencia en el tiempo. Por lo que esta presentación será dividida en 4 partes, como ustedes pueden ver en este cuadro. Pero antes de comenzar a desarrollar esta presentación, les recuerdo que nuestro canal está a la disposición para recibir sus contribuciones. Para quienes dominan alguno de estos temas, en caso de que se trate de un profesional en la materia, nos puede enviar sus aportes para incluirlos en el desarrollo de la misma presentación. El primero de los temas que vamos a tratar, Sócrates y los escépticos en la antigua Grecia, el periodo que abarca del 800 a 200 a.C. Comenzamos con los escépticos. El escepticismo. ¿Qué podemos decir del escepticismo? Bueno, pues este surge en la India desde la época de los 4 Vedas y es una corriente filosófica que pone en duda cualquier tipo de conocimiento o creencias que no estén basados en una evidencia. Y aquí tenemos a Miguel Ángel Polo Santillán, quien nos dice que el escepticismo surge como la capacidad humana de cuestionar el orden establecido, especialmente de las verdades científicas, filosóficas y religiosas. Aquí pueden ver ustedes la referencia de Miguel Ángel Polo Santillán, tomada de solarisnews.org. Para Polo Santillán, fue en la India de aquella época que las condiciones del ejercicio sacerdotal de los rishi dieron lugar a que se fuera destacando un dios principal y dejando al resto de las divinidades un papel secundario. Y es precisamente ese dios principal en los mismos himnos de los rishi que comienza a ser objeto de cuestionamientos tales como ¿cómo es que el dios principal creó el universo? ¿De dónde surgieron los dioses? ¿De dónde surgió todo cuanto existe? Y el sacerdote ya no pone como tema central a los dioses, y si hay un Dios que sabe el origen de todo, al final lo pone en duda. Tal vez ni él sabe, de acuerdo a esta referencia de Miguel Ángel Polo Santillán. Así comienzan las dudas. Todo cuanto existe en la realidad, sobre todo cuanto el hombre puede ver y no se conforma con la simple explicación de las cosmogonías acerca de su origen. Ahora, si nos preguntamos cómo estas ideas llegaron hasta los pensadores griegos, posiblemente existieron muchos medios. En Grecia, estos surgen al terminar el periodo de la época oscura, periodo que, como algunos de ustedes saben, se caracteriza porque se tiene o poco o más bien dicho casi nada de información. Pero en la medida que los griegos van saliendo de aquella oscuridad y se comienza a tener un poco más de datos históricos, el intercambio comercial en la región del Peloponeso también comenzó a tomar auge, interconectando a los continentes vía marítima, lo cual no solo condujo a la importación y exportación de productos de lujo y de consumo, sino que también permitió la importación y exportación de deidades, las cuales simplemente eran agregadas a los panteones religiosos locales. Dentro de este contexto
surge el escepticismo en Grecia. Y si recordamos que a pesar de aquel deslumbrador escenario desbordado por el panteón griego, algunos de los primeros historiadores que surgen en Grecia consiguieron realizar viajes por tierras muy lejanas donde descubrieron maravillas jamás imaginadas y exploraron mundos con mitos y costumbres muy diferentes a los de Grecia, de tal manera que con el desarrollo de los sistemas de escritura, estos historiadores aprovecharon al máximo la información de primera mano que obtuvieron a través de estos recorridos, haciendo aportes con argumentos más objetivos en la composición de sus narraciones y logrando una división entre el mito y la historia como tal. Este párrafo lo pueden encontrar en el primer libro de La luz en el túnel. Los poetas e historiadores que tuvieron esa oportunidad de conocer tierras lejanas fue debido al desarrollo de los medios de navegación y también debido a que con las conquistas de los grandes imperios, los habitantes de muchas de las tierras dominadas eran llevados como esclavos a los centros imperiales, tales como el Egipto de la era faraónica, la Gran Babilonia, el imperio asirio de Tiglat-Pileser III. Durante este imperio de Tiglat-Pileser III, que ocurrió en el período del 744 al 727 a.C., en dicho período, Tiglat-Pileser emprendió agresivas campañas militares contra arameos y caldeos, así como en las regiones de Damasco, Samaria y Gaza, respetando temporalmente las murallas de Babilonia, aunque más tarde también regresaría a someterla. Los historiadores lograron enriquecer sus conocimientos de culturas ajenas y extrañas a las culturas de cuyas localidades provenían. Pitágoras, por ejemplo, el gran filósofo y matemático griego, quien estuvo por algún tiempo en Egipto hasta la batalla de Pelucio, la cual se libró en el 525 a.C., cuando el rey persa derrotó al faraón Psamético III, apoderándose en esta ocasión de Heliópolis y Menfis en el Bajo Egipto. De acuerdo con Jámblico, tras esta batalla de Pelucio, Pitágoras fue conducido a Babilonia como prisionero de guerra. Pero todas estas coyunturas de grandes batallas resultaron al final muy propicias para que Pitágoras emprendiera largos viajes con el propósito de recopilar información científica y cultural de diferentes regiones, tales como Arabia, Fenicia, Babilonia e incluso la India. Tanto en Grecia como en otros países de las regiones del África, de Medio Oriente, de todo el área alrededor del Mediterráneo, no solamente veían arribar nuevas deidades y creencias religiosas, sino que también llegaban nuevas ideologías y costumbres, las cuales eventualmente también fueron adoptadas por los pobladores. Para saber qué tan avanzado estaba este conocimiento de los antiguos griegos, principalmente de los filósofos, de los historiadores que se preocuparon por el cuidado del alma y también en el trato con el resto de las criaturas en ese tiempo tan remoto. Por ejemplo, en el 500 a.C., tenemos que el filósofo y matemático Pitágoras
ya promovía la benevolencia entre todas las especies y siguió lo que podría describirse como una dieta vegetariana. Casi al mismo tiempo, Siddhartha Gautama Buda estaba discutiendo dietas vegetarianas con sus seguidores en la India. Aquí ustedes pueden ver la referencia bibliográfica de becmadrid.es. Ahora vamos a continuar con Sócrates. Y seguramente se preguntarán por qué, si a pesar de que existían mentes tan brillantes en la época de Sócrates, él es el sobresaliente entre tantos, y por qué aún se mantiene su filosofía y la de sus alumnos y predecesores. ¿Por qué aún se habla de filósofos presocráticos y postsocráticos? Pues con Sócrates nos encontramos con que se tiene un cambio de percepción del mundo, lo que a su vez conlleva a la adopción de una nueva realidad mucho más apegada al sentido común y a la razón. Dicho cambio en la percepción de la realidad se ha producido muchas veces a través de la historia, y muy frecuentemente sus actores principales han llegado a ser martirizados cruelmente, eliminados, y en ocasiones también han recibido castigos que resultan inconcebibles. De manera que para entender esta controversia dentro del pensamiento socrático, vamos a sondear un poco el escenario que reinaba en Grecia en la época de su juicio y de su condena. Durante el período que comprende en las guerras del Peloponeso, las ciudades-estado griegas eran una especie de trampa. Si bien es cierto que eran en sí una máquina de guerra, pero al fin y al cabo una trampa para los ciudadanos principalmente. Esparta, que es el más vívido ejemplo, siendo esta una sociedad estructurada militarmente, dentro de la cual los individuos eran obligados a cumplir un rol determinado en el ejército. Los hijos de espartanos y espartanas eran obligados a gozar de los beneficios de ser ciudadanos espartanos, propiamente dichos. Así pues, Sócrates ya tenía conocimiento de este círculo en el que se mantenían los ciudadanos, tanto atenienses como los espartanos. Y lo que logramos entender es que Sócrates se logra distinguir porque no se conformó con simplemente formar parte de la coyuntura político-económica de aquel tiempo, ya que con él se consigue por fin esta desvinculación de esa verdad planteada en torno al monopolio de los dioses. Asimismo, les aconsejaba a los ciudadanos atenienses a que la verdad debería de ser encontrada por ellos mismos. Los atenienses no sabían que podían ser capaces de tomar sus propias decisiones. Ellos pensaban que era a los dioses a los que correspondía tomar las decisiones importantes, dado que estos ya eran sus protectores. Es a partir de estos argumentos que él trae que la función del oráculo va perdiendo importancia. Todas estas ideas resultaron muy novedosas en un principio, pero los atenienses tenían otras prioridades, teniendo en cuenta que en tiempo de guerra las divinidades también adquieren mayor importancia. Y estas ciudades cultivaban una cultura dependiente de la religión y de los tributos, por lo que se daba una mayor demanda de estos tributos a los dioses. De manera que, dadas estas circunstancias, al final terminaron culpándolo de impiedad para con los dioses y también de corrupción a la juventud. La influencia de Sócrates en el escepticismo lo encontramos a través de la escuela de Megara. El escepticismo
fue reconocido a partir de Pirrón de Elis en el año 360 al 270 a.C. Pues a pesar de que existieron pensadores que motivaban al ejercicio de la duda en todos los ángulos de la realidad, fue Pirrón de Elis el considerado como primer escéptico. Y este tuvo una influencia megárica, la adquirió a través del conocimiento socrático por Euclides de Megara. Y Pirrón de Elis fue su discípulo. Y a la vez, Euclides de Megara también fue discípulo de Sócrates. Los escépticos se encargaron de abrir esta brecha en el camino de la percepción de la realidad. Dieron lugar también a que posteriores pensadores sentaran las bases para el escepticismo científico. Y entre los pensadores modernos tenemos aquí a los influenciados por el escepticismo. Tenemos a Nietzsche y a Krishnamurti. Pueden ver ustedes una referencia aquí de Krishnamurti que dice que la religión implica la búsqueda de Dios o de la verdad. Sea cual fuera el nombre que le deis, la religión es la búsqueda de la realidad, no la realización de ceremonias ni la lectura de libros, etc. Esta es una cita referencial también de Miguel Ángel Polo Santillán en Escepticismo y religión en la India. Krishnamurti también nos enseña que la realidad no puede ser atrapada y medida por las creencias ni por las instituciones. Por eso solía decir que la verdad es una tierra sin caminos, por lo que aboga para que el individuo piense en sí mismo y reflexione sobre distintos tópicos que le ha tocado vivir. También Polo Santillán termina definiendo a Krishnamurti como el pensador socrático más importante del siglo XX. Si retomamos esa enorme influencia de los clásicos, descubriremos qué tan profundas fueron estas raíces para que se desenvolvieran algunas de las ideas de la verdad dentro del pensamiento postmoderno. Aquí tenemos una reseña de Hugo Celso Felipe Mansilla, quien termina por aclarar que las teorías postmodernas no son tan originales como sus seguidores lo presumen. El escepticismo clásico de la era helenística constituye el más interesante precursor del postmodernismo. Tomado de la revista Cielo, aquí tenemos la referencia bibliográfica.